Ya está transmitiendo, maestra. Si gusta ya empezar. ¿Ya comenzamos entonces? Sí, así es, Lalo. Ok, Dígame. perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. El Instituto Politécnico Nacional es Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestros compañeros y miembros de la OPEG, Lucas Ramírez, María del Pilar, Casil Francisco Jiménez Mosco y su servidor Eduardo Daniel Muñiz Barrera, les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia de la ingeniera y profesora de la ESA Ticomán, Silvia Sánchez Gómez, quien nos dará una ponencia titulada Conociendo al volcán El Chichón. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A continuación haré lectura de la semblanza. La ingeniera Silvia Sánchez Gómez nació en la Ciudad de México el 10 de marzo de 1980. De 1998 al 2003 estudió en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, en la carrera de Ingeniería Geológica, con la tesis Estudio Petrológico y Geoquímico de los últimos 1200 años del volcán Chichonal, Chiapas. Del 2005 al 2007 hizo su maestría en volcanología en el Instituto de Geofísica, en la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales en la ESA Ticomán, en el área de riesgos geológicos. Como ya se ha mencionado, es profesora de las asignaturas de Geología Física, Geología de Campo 1 y 2, Mineralogía General y Vulcanología en el Instituto de la ESA Ticomán del Instituto Politécnico Nacional, desde el 1 de agosto del 2007 hasta hoy en día. Ha participado en un congreso enfocado a la vulcanología, ha tomado cursos enfocados a la vulcanología a nivel nacional e internacional, así como en educación. Ha participado como codirectora y directora de tesis enfocadas a la vulcanología, hidrocarburos y energías renovables. Participó como coautora en el artículo Miocene to Recent Volcanism in Southern Mexico 2004, en la Convención Nacional Geológica del 2012, y participó en el rediseño del Manual de Evaluación del Potencial Petrolero en el Instituto Mexicano del Petróleo. Antes de comenzar, les recordamos a todos que pueden realizar sus preguntas en el chat y les agradecemos una vez más por estar aquí presentes. Les cedo el público a la ingeniera para que comience con su presentación. Muchas gracias. Antes que nada, les agradezco a todos ustedes esta invitación que me hicieron. Estoy muy contenta de estar, pues, de alguna manera a tratar de transmitir, ¿no?, un poco del conocimiento o de lo que se está realizando en el área de la vulcanología, ¿sí?, por parte del Politécnico, principalmente en la ESA Ticomán. Y por ahí me dijeron que antes de que comenzara mi presentación, si podría dar unas palabras acerca de la conmemoración del día de ayer, del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y bueno, con mucho gusto, ¿no?, les voy a dar mi punto de vista, ¿no?, de esta parte. Muy brevemente, yo creo que en tiempos pasados, ¿no?, la parte de la mujer, el desarrollo de la mujer en estas áreas de la ciencia era muy corta, ¿no?, casi no había, pero bueno, eso ya era por pensamientos, ¿no?, de la sociedad. Hoy en día se está viendo, ¿no?, ese gran desempeño que están teniendo las mujeres en el área de las ciencias, y principalmente en esta área, ¿no?, en la que tenemos nosotras, que es Ciencias de la Tierra. Perdón. Es que me dicen que se oye mucho. Espérenme un tantito. ¿O cómo se oye? Díganme.
Sí se escucha con un poco de eco, maestra. Ok, a ver ahí. Se escucha mejor. Gracias. ¿Cómo se escucha ahí? Se escucha bien. Es que ya no los escucho con mucho que digamos. Ok. Entonces, en lo que les decía, ¿no? La mujer ha empezado a tener una mayor presencia en esta área de ciencias de la Tierra. Cuando yo estudiaba, éramos contadas las mujeres, las que estábamos dedicadas a esta área. Y hoy en día, pues ha rebasado, ¿no?, la cantidad de mujeres con respecto a la cantidad de hombres, ¿no?, en este ramo. Pues estoy muy contenta de que pues las mujeres se den cuenta de que son capaces, ¿no? Somos capaces de muchísimas cosas y sobre todo de incursionar en este tipo de áreas de conocimiento, en áreas donde tenemos que salir al campo, ¿sí?, donde tenemos que convivir con infinidad de personas, ¿sí? Entonces no tengamos miedo, ¿no?, a este desarrollo. Yo creo que el único límite que siempre he dicho que se pone la mujer es uno mismo. Entonces, jamás se pongan esa barrera porque créanme que van a poder lograr muchísimo. Entonces, bueno, ese sería mi punto de vista en la parte del comentario, ¿no?, que quería hacerles. Bueno, ahora sí, procediendo con esta plática de, eh, de la invitación que me hicieron, pues yo les voy a dar a conocer una breve reseña, ¿no?, de lo que es el volcán El Chichón, ¿no?, ya que hoy en día pues ha estado como que como muy sonado, ¿no?, por toda esta actividad sísmica que se ha presentado y que conozcamos parte de su historia de este volcán, ¿no? ¿Qué importancia tiene este volcán? Entonces, si nosotros observamos ahí en la diapositiva de la presentación, podemos ver la morfología. Esta morfología fue aproximadamente esta foto del 2019 tomada. Vemos ahí un inmenso cráter, más o menos tiene un diámetro de 1 kilómetro con una profundidad de unos 140, 150 metros. Dentro de él vamos a encontrar ese hermoso lago de colores que van desde verdes hasta azul turquesa y con ciertas emanaciones, exhalaciones que todavía presenta el volcán. Estas exhalaciones, pues bueno, tienen que ver mucho con, pues es un volcán activo. La última erupción de este volcán la tenemos en 1982, que probablemente, pues muchos de ustedes que son muy jóvenes no lo conozcan, pero a partir de esa erupción, el estudio de la vulcanología en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México, en México, en el país, empezó a tomar una mayor importancia y también, bueno, muchas personas a nivel internacional pues se interesaron, ¿no?, en los volcanes de México. Entonces hay que hacer énfasis que México cuenta con una infinidad de volcanes jóvenes, es decir, que tienen aproximadamente 1.8 millones de años, son recientes. Entonces imagínense ustedes la cantidad de volcanes que tenemos aquí en este mapa. Podemos ver, aquí solamente estamos marcando algunas zonas, ¿no?, las zonas más importantes o más conocidas de los volcanes que tenemos. En la parte de Baja California mencionaremos el volcán de Tres Vírgenes, lo que es la faja volcánica transmexicana en la parte central, ¿no?, y comenzando con los volcanes que se encuentran más hacia el Pacífico y culminan con los volcanes que se encuentran más hacia la parte del Golfo de México. Entonces, dentro de estos, pues tenemos uno de los volcanes que también son muy importantes, el volcán de Colima, el volcán Popocatépetl, el Pico de Orizaba, ¿sí? Y nos podemos ir también hacia la parte del sureste de México, donde podemos encontrar un complejo volcánico llamado el campo volcánico de San Martín, los Tuxtlas, lo que es el arco volcánico chiapaneco, donde vamos a encontrar localizado a este volcán Chichonal. Y en la parte más hacia el sur, ya pegado en el límite con Guatemala, tenemos lo que es el volcán Tacaná,
perteneciente a lo que es el arco volcánico centroamericano. ¿Sí? Entonces aquí este volcán Chichonal va a estar catalogado como un complejo o forma parte de un complejo volcánico, ¿sí? Perteneciente a este arco volcánico chiapaneco. Vamos a ver entonces que este volcán Chichonal es uno de los volcanes más jóvenes de este arco volcánico chiapaneco. Bien, si nosotros nos vamos a la parte de la tectónica, existen pues varios autores, ¿no?, que están enfocados a este tipo de estudios para determinar esa relación de la geometría que existe con la interacción de nuestras placas tectónicas con respecto a todos los volcanes de nuestra República Mexicana. Aquí nosotros tenemos que el volcán Chichonal, localizado en el estado de Chiapas, forma parte del arco volcánico chiapaneco, pero si ustedes observan, se encuentra muy alejado de la zona de la trinchera, comparado con respecto a lo que es el volcán Tacaná. Ese sí se encuentra más cercano a la trinchera. Entonces, estos autores pues se han dedicado a investigar por qué ese volcán, que se encuentra alejado más o menos entre unos 350 a 400 kilómetros alejados de esta trinchera mesoamericana, que es la zona de subducción de la placa de Cocos con la de Norteamérica, ¿por qué se encuentra tan alejado? Entonces encontraron que aquí juega una geometría importante, bueno, dentro de las teorías o hipótesis que se tiene, es esta zona de fractura de Tehuantepec, esta zona gris que tenemos aquí. Nos dicen que esta zona de Tehuantepec, una de las teorías es de que puede correr por debajo y llegar hasta la zona de Chichón y puede estar delimitando a dos zonas, la zona de la placa de Cocos Norte y la zona de placa de Cocos. Y a su vez, si nosotros nos vamos a este siguiente gráfico, podemos observar, en el caso del inciso B, que las zonas de subducción van a tener diferentes ángulos de inclinación. Entonces, si el ángulo de inclinación es menor, la zona de fusión que va a alcanzar esta placa de Cocos que está subduciendo por debajo de los cúpulas, pues tiene que penetrar más dentro del continente para poder alcanzar la zona de subducción. Por eso aquí tenemos más alejado lo que son los Tuxtlas. Si yo me voy a la zona del Chichón, pues probablemente el ángulo de subducción tiende a aumentar un poquito más y la zona de fusión se va a alcanzar un poquito más cercano relativamente a la zona de la trinchera. Digo relativamente cercano porque sabemos que está a unos 340 kilómetros de distancia. Y si yo me voy a la zona del Tacaná, veo que el ángulo de subducción es mayor, por lo tanto la zona de fusión se alcanza más cercano a la trinchera y tenemos la formación del volcán Tacaná. ¿Sí? Entonces esa sería la explicación que se da acerca de por qué tenemos el volcán tan alejado de nuestra zona de la trinchera mesoamericana. ¿Okay? Entonces aquí hay que recordar algo muy importante, que tenemos la interacción de lo que es la placa norteamericana, tenemos la interacción de la placa de Cocos, tenemos esta zona de fracturamiento de Tehuantepec, tenemos la interacción de la placa del Caribe, ¿sí? Y estas van a estar relacionadas en el pasado con el movimiento de lo que fue el bloque maya y lo que fue el bloque de Chocas. ¿Por qué? Porque esto nos van a dar la configuración estructural que tiene la zona de la región de Chiapas donde se encuentra nuestro volcán Chichonal. Okay. Bien, entonces yo aquí en la siguiente imagen tengo la parte de la estratigrafía, voy a hablar parte de la estratigrafía y parte de la, en conjunto con la parte estructural solamente de esa región del volcán Chichonal. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que parte de las rocas que se tienen, bueno, tenemos un basamento de tipo ígneo, de tipo metamórfico, cristalino,
Pero de las rocas que afloran en estos lugares o cercanos al Chichón, estaremos hablando de rocas de tipo sedimentario. Tipo sedimentario que vienen dadas con una edad del Cretácico superior, es decir, son aquellas rocas que si yo lo veo en un corte podríamos tener en la parte de la base las rocas, unas rocas sedimentarias llamadas evaporíticas. Posicionadas encima de las evaporíticas podemos tener un grupo de rocas carbonatadas, unas calizas, y le sigue, después del Cretácico superior, tenemos la depositación de lutitas arenosas con presencia de carbonatos, es decir, vamos a tener una sedimentación cada vez más terrígena, vamos de un ambiente a lo mejor somero marino. Posteriormente tenemos una sedimentación más terrígena de las lutitas arenosas con calizas, y posteriormente vamos a tener una depositación de areniscas con lutitas, y coronando a toda esta secuencia podemos tener un paquete de conglomerados para el Mioceno. Entonces, en este corte que yo tengo aquí, estamos observando que estas rocas están plegadas. Este plegamiento, este fallamiento que se percibe aquí, un fallamiento de tipo inverso, un fallamiento de tipo normal, fallamientos que también se pueden observar en este gráfico de aquí, de tipo lateral izquierdo, van a estar asociadas al movimiento o desplazamiento que tuvieron el bloque maya y el bloque de Chortis en su momento, en esa configuración del sureste de México, y son los que van a ocasionar toda esta serie de fracturamientos en la región. ¿Sí? Entonces, me regreso tantito al anterior. Yo aquí tengo este límite marcado, en esta línea que estoy marcando con línea roja. Ese límite se le conoce como la falla Motagua-Polochi, que va delimitada lo que es la placa norteamericana con la placa del Caribe. Ya sabemos que esta placa del Caribe, parte de esta placa del Caribe es lo que fue el bloque de Chortis, que se movió y ocasionó tanto el movimiento de la placa norteamericana, el movimiento de la placa, el bloque de Chortis, como la de el bloque de Yucatán, nos está ocasionando esta serie de fallas laterales con movimiento izquierdo, así como toda esta configuración que tenemos en este mapa, una serie de anticlinales, tenemos toda la secuencia sedimentaria plegada, tenemos una serie de anticlinales, el más conocido en esa región cercanas a Chichón, tenemos el anticlinal Unión, tenemos lo que es un sinclinal llamado Buenavista, y en el otro extremo, hacia la parte noreste de Chichón, podríamos hablar del anticlinal de Cano. Entonces, vemos, ¿no?, toda esta configuración estructural relacionada a esos movimientos de bloques que les acabo de mencionar. Así también tenemos otro patrón estructural en esa región. Este patrón estructural va en una dirección nore-surú, conformado por una serie de fallas de tipo normal. Aquí podríamos hablar, bueno, estas fallas son importantes, obviamente todas estas fallas, pero hay una en especial denominada la falla San Juan, que tiene un desplazamiento de tipo lateral izquierdo, que se dice que atraviesa lo que es el volcán Chichonal. También Víctor Hugo Garduño, más o menos en el 2013, encontró una nueva falla que atraviesa lo que es uno de los volcanes más antiguos de todo ese complejo volcánico que hay alrededor del Chichón, que proviene del volcán Catedral, que se encuentra más o menos posicionado acá arriba, y tiene una dirección norú-sure, y más o menos tiene esta posición, ¿sí? A esa falla se le denomina la falla Catedral Chichón, y se le considera como una falla de tipo normal. Okay. Aquí entonces en este mapa estamos representando con las diferentes coloraciones la posición de esa secuencia sedimentaria que nosotros tenemos y la distribución de las rocas sedimentarias. Pero también posteriores a esa sedimentación vamos a tener una zona de un hiatus en esta parte de aquí,
es decir, no tenemos algún tipo de depósito con esas edades, y vamos a tener enseguida las primeras manifestaciones magmáticas en esa región. Vamos a comenzar entonces con lo que es el volcán Catedral, que es una de las estructuras de ese complejo volcánico más antiguas que se tienen en la región. Esa zona del volcán Catedral, más o menos, bueno, si ustedes alcanzan a ver, lo tenemos en esta porción de nuestro mapa, en la parte superior izquierda. Posteriormente, yo voy a tener una emisión de un taquibasalto, de composición taquibasáltica, en la zona de Chapultenango, es decir, en esta región de por acá, de 1.1 millones de años. Y posteriormente voy a seguir con una secuencia o formaciones de estructuras, de domos principalmente, que se van a originar en toda esta sección. Entonces aquí tenemos la formación de este cráter Soma, pero antes de este cráter Soma podríamos mencionar otro tipo de estructuras que se han encontrado, como es este, que se ve aquí en gris, que es un presoma. Tenemos la formación de este soma, y alrededor de este soma se van a generar una serie de domos que van a ser destruidos con el tiempo y nos crea esta estructura del soma. Posteriormente, nosotros tenemos la formación de una serie de domos, un domo hacia la zona del Surú, un domo llamado Combat, un domo Capulín, y un domo hacia la zona Noru, esta porción. En este mapa no lo tenemos, pero también podemos mencionar otro tipo de estructuras generadas en esta porción de aquí, en la parte sureste del volcán Chichonal, llamado Cono de Toba Guayabal, aproximadamente de unos 10.000 años. Entonces, por eso les decía, el Chichón forma parte de todo un complejo de volcanes, ¿sí? O de estructuras volcánicas. No solamente es el Chichonal, sino hay más alrededor de él. Ahora sí, después de hablar de todo esto, viene lo que es en sí los eventos eruptivos que ha tenido el volcán Chichonal, propios del Chichonal, pero a partir del Holoceno. Es decir, con una edad, son edades muy, muy jóvenes, con edades de 8.000 años. Bien, pero antes de hablar de esos depósitos de 8.000 años al reciente, me gustaría antes mencionar algunos conceptos que vamos a estar tratando dentro de la columna estratigráfica del Holoceno de los depósitos del Chichonal. Sabemos que tenemos diferentes tipos de erupciones volcánicas, aquellas que pueden estar asociadas a simplemente una fragmentación del magma. Eso es una erupción magmática o una fragmentación magmática. Aquellas que van a estar originadas por la interacción de un cuerpo de agua, que puede entrar en contacto ese magma con ese cuerpo de agua, llamadas freatomagmáticas, o bien se pueden originar por simplemente la emisión de calor, ¿no? Que si encuentra un cuerpo de agua no entra en contacto, pero sí puede llegar a generar una ebullición de ese cuerpo de agua, ¿no? Y generarnos ligeras explosiones. ¿Okay? A estas se les llamaríamos de tipo freático. Entonces, durante la emisión de estas erupciones, ya sean magmáticas o con presencia de agua, podemos tener diferentes tipos de emisiones de piroclastos. Esos piroclastos son aquellos materiales que van a salir del interior de la estructura volcánica y van a ser depositados en superficie. Y va a depender mucho de los mecanismos que vayan a movilizar este tipo de piroclastos. Entonces vamos a tener piroclastos que pueden depositarse en forma de manera de caída, ¿sí? Debido a que son arrojados hacia nuestra atmósfera, hacia la atmósfera, y por densidades estos van a empezar a colocarse
ya sea cercanos a la fuente o alejados de la fuente. Todo depende del diámetro de la partícula, la densidad de la partícula, la composición de la partícula, la energía con la que salen, la composición química, etc. Entonces podemos tener estos tipos de depósitos llamados de caída. ¿Qué características, así de manera muy general, que tienen? Bueno, los podemos reconocer en el campo porque a ellos no les importa la topografía. A ellos lo que hacen es mantearlo, ¿sí? Y mantienen espesores más o menos constantes. Posteriormente podemos tener otro tipo de depósito piroclástico que se pueden denominar corrientes de densidad piroclástica, ¿sí? Estas se van a mover de manera, en una forma de un flujo, y depende mucho de la cantidad de líquidos que pueda tener, ya sea fragmentos de mayor densidad o puede venir muy cargada de este tipo de piroclastos, entonces su movimiento va a ser un poco más lento, pero si tiene una mayor concentración de gases, entonces nos generaría otro tipo de depósito. Entonces estos depósitos de densidad piroclástica podemos dividirlos en dos, lo que son flujos piroclásticos o bien lo que son oleadas piroclásticas. En el caso de los flujos piroclásticos, aquí nosotros tenemos representado en la diapositiva, pues que a ellos les gusta irse por las barrancas, ¿sí? Es su dinámica o su movimiento preferencial que tienen este tipo de depósitos. Posteriormente, las oleadas piroclásticas, como están cargadas o tienen menor carga de partículas, tienen mayor cantidad de gases, entonces estas se pueden movilizar más fácilmente y a ellos no les importa la topografía, aunque no mantienen espesores constantes como en el caso de los depósitos de calcio. Okay. En este caso, yo voy a hacer más énfasis en la parte de los flujos piroclásticos porque dentro de la presentación voy a hacer más énfasis a uno de los depósitos que estoy estudiando actualmente en la maestría, que es el depósito de 900 años. Ya en pláticas anteriores, otra compañera presentó un estudio que ella realizó en la erupción de 1982, en la erupción de 1500 y la erupción de 550 años. En este caso, yo voy a presentar solamente avance de lo que se está trabajando. Todavía no tenemos concluido este trabajo, pero bueno, me gustaría compartirlo, ¿no? De lo que se hace de la vulcanología en el instituto. Bien, entonces yo tengo que la primera pregunta sería, ¿qué es un flujo piroclástico? Ya lo había mencionado, es un movimiento de partículas pendiente abajo, producidos por la gravedad. Se van a mover por la gravedad. ¿Okay? Depende mucho, lo que les decía, ¿no? De la cantidad de partículas que tenga, qué tipo de partículas y qué tantos gases estén concentrados en ese flujo que se está movilizando a ras de suelo. Podemos dividirlo en diferentes partes, ¿no? O podemos estudiarlo en diferentes partes. Si yo lo hago en una sección, ¿no? Si yo lo veo en una sección, están apuntados que no lo veo. ¿Okay? Yo podría tener la zona frontal, ¿no? Ya que se está movilizando mi flujo piroclástico, podemos denominarlo como la zona de cabeza, la zona de cuerpo y la última parte, o lo que viene hasta atrás, denominado como la zona de cola. Todo esto, cabeza, cuerpo y cola, nos va a formar lo que es la avalancha basal. Esta zona de la avalancha basal tiene una mayor fricción. ¿Por qué? Porque viene más cargada de partículas. El gas que se encuentra inmerso en esa zona va a tratar de salir hacia zonas de menor presión. Y aparte tenemos la fricción que se está generando con la superficie. Después de esto, ese gas, pues de alguna manera,
va a empezar a atrapar el aire que se encuentra en nuestra atmósfera, y el aire obviamente pues es más frío, ¿no? Comparado con este aire que viene, o estos gases que están en el flujo piroclástico, porque se han identificado que las temperaturas están alrededor de unos 200 hasta 800 grados centígrados. ¿Sí? Tiene la capacidad de movilizarse a unos 60 metros por segundo, es decir, se mueve muy, muy rápido. Entonces, si alguien está por ahí, en el caso de alguna erupción volcánica cercano y se genera un flujo piroclástico, no nos queda más que rezar, ¿no? Después, entonces ya tengo mi parte más fluidizada, podríamos mencionarlo así, porque tiene mayor cantidad de gases y puede adquirir una mayor velocidad con respecto a la zona de la avalancha basal. Pero a su vez, como va atrapando esos gases que están o ese aire frío que está en la atmósfera, van a generarse celdas convectivas. Y a su vez pueden generarnos una elevación de esos materiales por esas celdas convectivas que se están originando para formar una pluma. Si yo observo este corte o esta propuesta que nos hace Smainky y Kass en el 2004 y en el 87, nos dicen que probablemente un flujo piroclástico yo pueda tener en la parte de la base una oleada piroclástica. Es decir, esa zona fluidizada que se mueve sobre la superficie de la zona de la avalancha. Posteriormente yo voy a tener depositado el propio flujo piroclástico, ese es el flujo piroclástico. Encima del flujo piroclástico yo puedo tener esta zona que se está generando en este lugar, llamada pluma. Puedo tener el depósito de oleadas de ceniza, ¿sí? Es decir, materiales muy, muy finos, y coronando todo lo que está suspendido, lo más fino, que va a tardar todavía en caer, puede estar coronando toda esta columna, denominada como un depósito de caída. Y esta es una de las propuestas de estos autores. Ahora, depende mucho si tenemos completa esta columna, va a depender mucho del mecanismo que nos va a dar origen a estos flujos piroclásticos. Entonces tenemos varios tipos de mecanismos de generación de estos flujos piroclásticos. Los más, de manera general, vamos a resumir esta tabla, yo voy a tener que un flujo piroclástico puede estar asociado, aquí nosotros estamos observando la formación de un domo. Este domo está recibiendo un empuje de los materiales que están tratando de salir del interior o de los gases que están generando una presión, y puede colapsar ese domo. Simplemente por inestabilidad colapsa y empieza a fracturarse y aquí nos genera un flujo piroclástico. O ese domo no solamente colapsa, sino que sí se generan ligeras explosiones. Entonces también podemos tener la formación de flujos piroclásticos. Ahora, no solamente es un domo, sino también puede ser la formación de un frente, el movimiento de un flujo de lava. ¿Sí? Un domo lo tendríamos más estático, un flujo de lava de composiciones a lo mejor más intermedias, básicas, se podría empezar a movilizar pendiente abajo, y el frente de lava, dependiendo de la pendiente que tenga la estructura volcánica, puede tener una mayor movilización y puede generarnos también ese flujo piroclástico. Otro tipo de mecanismos, podríamos hablar de la formación de propia, o la más conocida, ¿no?, que tenemos nosotros o que tenemos idea o en mente, es la formación de una columna epicocliniana que puede alcanzar pues grandes altitudes, y que con el tiempo pues esa columna, cuando ya no tiene un empuje suficiente, va a tender a colapsar. Pero esa columna puede ser sostenida, puede ser interrumpida, puede haber ligeras explosiones, etcétera, ¿no? Y otro de los mecanismos que está poco descrito y poco se sabe de él es a partir de un boiling over. ¿Sí? ¿Qué es un boiling over? Bueno, pues podríamos hablar de la formación
gráfico de que tú tienes tu magma, ¿sí? Y en ese magma se está diferenciando la parte más superficial, o esa pómez que se está formando en la parte más superficial por su densidad que tiene. Lo que sucede es de que puede sufrir un recalentamiento, es decir, puede haber una inyección de un magma más caliente que se te combina con tu magma que está ahí y lo único que hace es derramarse sobre la superficie del terreno, ¿sí? No te va a generar como tal una columna pliniana de grandes extensiones, sino probablemente lo único que va a hacer es derramarse sobre la superficie. Entonces, este tipo de fenómeno o de mecanismo de boiling over, tenemos la idea que está asociado a este depósito que yo les menciono, que estoy estudiando, de la erupción de 900 años. ¿Por qué? Porque este tipo de depósito es un depósito muy pequeñito, que probablemente pueda tener mucho volumen, pero debido a que está cubierto por las erupciones, por la erupción más reciente que ha tenido el Chichonal, pues no se ha podido cartografiar a su perfección, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, podemos hablar o continuar con la parte de la estratigrafía volcánica del Holoceno del Chichón. Entonces, nosotros encontramos que principalmente los que se han encargado de estudiar esta estratigrafía, es Keeling y Espíndola, que han tratado de mejorar esta columna estratigráfica, junto con el doctor José Luis Macías, que es parte de los directores de tesis que yo tengo asignados para este tema, ¿sí? Junto con la doctora Julie Robert-Ayer, ¿no? Que también es parte importante en este trabajo. Entonces aquí nosotros tenemos que se han descrito en total dentro de los últimos 8.000 años, 12 erupciones holocénicas que ha tenido este volcán. Dentro de esas erupciones podríamos hablar de erupciones de tipo hidromagmática, erupciones con presencia de domo, formación de domo, destrucción de domo, a cráter abierto, con formaciones de columnas plinianas, con mecanismos de formación de boiling over, ¿sí? Y bueno, si se dan cuenta, ¿cuáles son las que, si se van a la literatura, no tenemos mucha cantidad de información de todos estos eventos eruptivos? ¿Cuál es la más estudiada? Pues la de 1982, porque sus depósitos están fresquecitos y están lo más expuestos posibles, se puede estudiar más fácilmente. Otra de las erupciones que ya les había mencionado, la de 550 años, en el cual yo voy a tener lo que son depósitos de caída, está caracterizado por un depósito de caída. La de 1982 está caracterizado por flujos de bloques y cenizas, así como oleadas piroclásticas. Después yo tengo formaciones, todo lo que ven aquí oscuro, sin paleosuelos, desarrollo de suelos. Y aquí está la que yo estoy estudiando, la de 900 años. Esta de 1200 no está estudiada, lo único que se infiere, o de acuerdo a la estratigrafía o trabajo de campo, es de que es un flujo de ceniza. Tenemos lo que es la de 1490, o bueno, mejor conocida como la de 1500, que también una compañera es la que ya la estudió. Y de ahí en fuera, vean todas las demás erupciones que no tenemos suficiente información. Entonces aquí yo les hago la invitación para que si alguno quiere realizar algún tipo de tesis, pues en algún momento pues se podría apoyar, ¿no? Es un breviario, ¿no? Es un comercial que estoy haciendo, ¿no? Esta presentación. Entonces es muy importante complementar toda esta información de los eventos eruptivos de cualquier volcán. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aparte de lo que se hace de un monitoreo volcánico actual, ¿no? Que se está monitoreando en vivo, ¿no? Al volcán, también tenemos que saber cómo fue su comportamiento en el pasado para poder
más o menos predecir qué es lo que se esperaría. Entonces, de acuerdo a las condiciones que hoy en día tiene el volcán Chichonal, podríamos pensar que como está cráter abierto, pues no está tan descabellada la idea de que se pueda dar una erupción como la que estoy estudiando de hace 900 años, que se está proponiendo que fue por un volcán. ¿Okay? Bien. En la parte de, aquí me voy a enfocar más de lo que yo estoy, o bueno, lo que estamos realizando, ¿no? Junto con los doctores, lo que estamos realizando, es estudiar este depósito. Entonces vamos a ver resultados preliminares, ¿sí? No estamos concluyendo todavía nada, es lo que estamos obteniendo hasta el momento. Entonces se hizo un recorrido en la parte noreste del volcán, aquí tenemos el cráter Soma, el volcán Chichonal, y en esta barranquita llamada la Barranca del Platanar se hizo una recolección de muestras y un levantamiento de 7 secciones estratigráficas. Aquí podemos encontrar ese contacto que hay entre las diferentes erupciones que hay con la cima y con la base, y pudimos encontrar que está en contacto con la de 1982, pues en la cima, también puede estar en contacto con la de 550 años en la cima, que son pues, las únicas, y de ahí hacia la base está en contacto con la de 1250, ¿no? Y presencia de una serie de materiales de retrabajo y de lajares asociados principalmente al depósito de 1250. Bueno, aquí estas fotografías nada más las puse así de manera muy rápida para que ustedes vieran el flujo piroclástico. A lo mejor no son las mejores, pero podemos describir que este flujo piroclástico, sus materiales principales van a estar constituidos de pones, ¿sí? Por eso le vamos a denominar un flujo de pones. Un 90% son pones, ¿sí? Van a estar soportados por una matriz, que es una característica de los flujos piroclásticos. No presentan una gradación, es decir, los más gruesos en la base, los más finos en la cima, sino de manera caótica, que es parte también de una característica de los flujos piroclásticos. A veces sí encontramos ciertas concentraciones de esas pomes, pero bueno, no es raro, ¿no? Encontrar en un flujo de piroclástico algunos lentes o ciertas concentraciones de material, pero comúnmente no presenta una especificación, al menos que sean diferentes pulsos de flujo. ¿Qué características tienen esas pomes? ¿Sí? Porque lo que se analizaron aquí fueron esas pomes. Cuando tú vas al campo, tú vas a observar esas pomes bandeadas, es decir, tú observas coloraciones más oscuras con respecto a otras. Comúnmente estas pomes son blancas y puedes encontrar algunas zonas con unos tonos grisáceos. Entonces eso, a partir de eso, a ti ya te está dando un indicio de que tú puedes tener ahí probablemente una combinación de imágenes, ¿sí? Por esas tonalidades, porque es constante encontrar ese bandeamiento en esas pomes. ¿Qué tipo de mineralogías son las que presentan estas pomes? Pues vamos a tener estas mineralogías que tenemos aquí representadas en estas columnas de barra, las plegioclasas. Bueno, los voy a mencionar en orden de abundancia. Principalmente yo voy a tener lo que es la matriz, ¿no? Y la matriz es de vidrio. Voy a tener la presencia de vesículas, voy a tener la presencia de plagioclasas, anfíboles, me voy a la parte de los óxidos, clinopioxenos, biotitas y estenas. ¿Qué se está realizando? Bueno, en cada una de estas fases, bueno, no en cada una, principalmente lo que es plagioclasas, clinopiroxenos, anfíboles, óxidos, son las fases que se están describiendo a mayor detalle.
¿Para qué? Porque nosotros tratamos de encontrar las condiciones a las cuales se están formando cada una de estas fases mineralógicas, es decir, si se formaron a diferentes profundidades, a diferentes temperaturas, presiones, o si son contemporáneas todas. Pero estamos encontrando en el caso de las plagioclasas que tenemos una variación en composiciones. Aquí se hace un análisis químico a través de la microsonda electrónica y con todas las fases mineralógicas ustedes pueden hacer un barrido, ¿no? Es decir, una serie de puntos desde el rim o desde la orilla de sus minerales hacia el centro para ver si la variación química es constante, es decir, podríamos decirlo si es lo natural, ¿no? O lo que se espera en una cristalización, ¿no? Pero hemos encontrado, en el caso de las plagioclasas, que las composiciones que nosotros tenemos, basados en los diagramas ternarios, de plagioclasa albita y anortita, vamos a tener que vamos desde labradorita a andesina. Ustedes dirán, bueno, pues no hay como que mucha diferencia. Bueno, aquí no lo podríamos ver a lo mejor, pero como yo hice un barrido de la parte de lo que es el núcleo al rim, es decir, del centro a las orillas, o nos pudimos percatar que tenemos 3 tipos de zoneamiento. ¿Cuáles son esos 3 tipos de zoneamiento? Un zoneamiento de tipo inverso, es decir, ¿por qué inverso? Porque yo esperaría que desde mi centro mis composiciones fueran más cálcicas y hacia mis orillas se hiciera más sólido. Y estamos encontrando que podemos tener concentraciones de calcio, sodio y que nuevamente aumenta al calcio. Entonces tenemos zonaciones inversas, zonaciones normales, ¿sí? La disminución del calcio desde el centro hacia el rim, o bien zoneamientos oscilatorios. ¿Qué nos podríamos interpretar con esta parte? Bueno, que probablemente algo, en este caso, probablemente una inyección de magma de composición diferente o muy parecida, porque como no se ve mucha diferenciación, pudo entrar en contacto con estas fases mineralógicas que ya se estaban formando y que ocasionó que empezaran a recristalizar. ¿Okay? Entonces también podemos calcular las presiones, las temperaturas a las cuales se pueden estar formando este tipo de fases mineralógicas. En este caso no me voy a meter de lleno, estamos hablando de geotermómetros que se pueden utilizar, hay varios, ya cada persona como que se adecua más al geotermómetro, el barómetro que más le funcione. En este caso yo utilicé, para el caso de las plagioclasas, el geotermómetro de plagioclasa líquido de Kutirka en 2008, en el cual yo estoy encontrando temperaturas aproximadamente de la máxima de 1083 y la mínima de 991. Y esto, bueno, se metió con unas presiones aproximadamente de unos 1000 a 1250 bares. En el caso de los anfíboles, también se hace la parte de la petrografía, la descripción petrográfica, y aquí tenemos algo muy importante. Nosotros podemos observar lo que son las coronas de reacción, las zonas de disolución, ¿sí? Las zonas de corrosión, golpes de corrosión, que están afectando a estas fases mineralógicas. Tenemos un intercrecimiento entre anfíboles y piroxenos, tenemos coronas de esos piroxenos alrededor de los anfíboles junto con plagioclasas, entonces nos están mostrando zonas de inestabilidad en el sistema. Que en este caso para los anfíboles, aquí todavía me falta meter un geobarómetro, todavía no lo calculo, pero espero presentarles muy pronto las conclusiones de este trabajo. En el caso de los piroxenos,
No vamos a meter ningún tipo de geobarómetro o geotermómetro, no solo lo único que estamos haciendo es determinar las composiciones químicas que nosotros tenemos, principalmente están asociados a la parte de los dióxidos, ¿sí? Y igual, ¿no? Su descripción petrográfica. ¿Por qué? Porque pues casi trinopiroxenos no tenemos en el sistema, ¿sí? Son dentro del análisis modal del porcentaje en volumen, son pocos. Lo que sí utilizamos fue el geotermómetro, bueno, geotermobarómetro en este caso, de los óxidos de hierro y titanio. Este es muy útil para determinar las condiciones que prevalecían en el sistema antes, casi antes de la erupción volcánica. Entonces estamos encontrando temperaturas aproximadamente de 850 a 860 grados centígrados. Aquí, bueno, es una serie de pasos que se tienen que seguir para ver si se encuentran en equilibrio. Entonces, nosotros siempre tenemos que, cuando hacemos un estudio, ¿no? Como recomendación, es a ustedes les van a arrojar infinidad de datos, ¿no? De números, de datos geoquímicos, y tienen que tener mucho cuidado de qué tipo de datos son los que van a utilizar. No nada más es agarrar y decir, bueno, tengo todos estos resultados y los meto. No, tenemos que hacer primero una limpieza de todos esos datos en base a los estándares que nos están dando, ¿sí? Porque cada herramienta analítica que se utilice nos da ciertos estándares y podemos comparar los resultados que nos están dando con respecto a esos estándares. En este caso, se tiene que hacer esa limpieza de datos. Posteriormente, vemos si se encuentran en equilibrio, es decir, si las condiciones a las que se formaron con respecto a la matriz son estables, y bueno, entonces sí se puede empezar a utilizar este tipo de programa, ¿no? Denominado ILA. Entonces aquí las composiciones de los óxidos, de acuerdo a este diagrama ternario en el cual nos da las concentraciones de óxido de hierro, óxido de hierro 2 y óxido de titanio, podemos tener dos tendencias, ¿okay? Podemos decir que estos puntos rojos están dentro de las titanomagnetitas y acá arriba estamos dentro del grupo de las titanohematitas. Bueno, se ha usado otro tipo de herramientas, ¿no? Este es el software Pele, en el cual podemos también determinar en función de la composición química de nuestro magma o de nuestra química de roca total menos evolucionada, empezar a hacer una serie de experimentos, ¿no? En este software, es a prueba y error en cuanto a las condiciones que tú tienes que meter de temperatura y presión y saturación de agua. Entonces aquí lo que nosotros hicimos es tomar con respecto a la bibliografía de datos que ya están publicados y empezar a jugar con esos datos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues tenemos igual temperaturas desde 1100 grados hasta 1700 de presión y una saturación de agua, que vemos aquí, que puede tener una saturación de 2 a 4. Entonces, todos estos resultados, voy a saltar porque ya me tardé un poquito, todos estos resultados los tenemos, nos están dando muy parecidos al comportamiento que tiene el volcán Chicxulub. Los estamos comparando con la erupción de 550, con la de 1982, entonces no vemos como tal una diferencia. El volcán Chicxulub es como muy monótono en cuanto a composiciones químicas, en cuanto a presiones, temperaturas. La única diferencia, bueno, pues son aquellos materiales de composiciones más basálticas que se han inyectado, se han combinado con los nuevos magma, con el magma, ¿no? Más evolucionado que tiene el Chicxulub. Entonces, bueno, aquí solamente
para que vean que existen pues infinidad de herramientas que podemos utilizar para calcular diferentes presiones y temperaturas. Entonces me parece que con esta concluyo, en el cual aquí se hace la comparación de la parte química, y yo aquí estoy poniendo lo que es la faja volcánica transmexicana, algunos datos geoquímicos, algunos datos del arco volcánico centroamericano, lo que es las comparaciones contra los taquibasaltos, contra los enclaves, contra otras estudios que se han realizado del Chichonal, ya sea por Camacho, ya sea por Macías, por Lur, etc. Entonces vemos aquí que mis muestras caen en este campo de las traquiandesitas basálticas y de las traquiandesitas. Entonces, si se dan cuenta, están comparadas con otras erupciones del Chichón, no hay gran variación. Si yo me voy a los diagramas de tipo Harker, donde comúnmente lo que yo hago es graficar los elementos mayores, elementos traza contra mi óxido de silicio, pues aquí solamente estoy poniendo los de 900 años, pero si yo aquí pongo todos los eventos del Chichón, no tiene mucha diferencia. La única diferencia está en estos materiales de 550, los enclaves, y el basalto el traquibasalto de hace 1.000.000 de años. Lo mismo si yo me voy hacia la parte de los diagramas Spider, que esto nos ayuda a determinar qué condiciones son o qué ambiente tectónico de formación yo tengo. Yo puedo observar que están enriquecidos en tierras raras ligeras, empobrecidos en tierras raras pesadas, típicas de zonas de subducción, ¿no? Y bueno, aquí con la presencia de unas ciertas anomalías de niobio, tántalo, ¿no? Anomalías positivas y negativas, de plomo, de titanio, que son característicos para zonas de subducción. Espero no haberlos aburrido mucho. Esta es la parte final de mis resultados preliminares que tengo hasta el momento. Todavía me falta determinar o empezar a hacer la discusión de ver si son contemporáneos, si se están formando a diferentes profundidades o qué les está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias por sus minutos de participación. Daremos paso a Hola. sí, solo. Perdón, déjame subirle porque no. Listo, a ver. El agua No oigo, ¿eh? escucha, profesora. A ver, creo que ya. A ver, dime. El agua está en el cráter Ah, es agua potable. espérame, porque otra vez no te oigo. No sé si soy yo. ¿Qué pasa? Hola. ¿Ya se escucha? A ver. El agua que se capta en los cráteres como el del Chichonal es agua potable o para consumo humano.
El agua que quepa, ay, es que casi no te escucho. Bueno, por lo que medio alcancé a escuchar es que el agua que emana, ¿no? Del volcán Chichonal, si es para consumo humano. Ahí hay que tener mucho cuidado porque tenemos algunos manantiales, eh, se ven rojos, ¿no? Hay manantiales rojos, hay de diferentes coloraciones y esto está en función del hidrotermalismo que hay en la región, entonces no lo recomiendo así como tal que tomen ese tipo de agua. Gracias. Eh, Dulce Raúl nos comenta, muy buena presentación. ¿Cómo se llama el borde del cráter del volcán? El más externo es el Soma, es el predecesor del Chichonal. También él mismo nos pregunta, ¿por qué se formó un lago en el cráter y por qué es color verdoso? Ok, ese lago tiene que ver con el nivel freático que hay en el lugar. ¿Okay? Entonces, pues antes de 1982, pues no conocíamos nada de ese volcán y sabemos que los primeros estudios que se realizaron fueron en 1933. Entonces, imagínense, pues desde ese momento, no tenemos que pensar que la formación de un domo se dio de ayer para hoy. O sea, toma años, cientos de años la formación de un domo. Entonces, ahí lo que nos queda es ese lago que está alcanzando el nivel freático o ese límite es el nivel freático, ¿no? Como tal. Ahora, las coloraciones que tiene ese lago dependen mucho de, pues, esos elementos químicos que están surgiendo del interior, ¿no? De esas manifestaciones hidrotermales que están ascendiendo. Y yo no estoy tan enfocada en esa parte, pero si gustan más información, con mucho gusto pueden revisar los trabajos de Dimitri. ¿Sí? Él se ha dedicado exclusivamente a estudiar las composiciones y variaciones del lago como tal, porque cambian, ¿no? Sus tonalidades y eso es parte también de un buen proyecto de tesis. También Dulce Raúl nos pregunta, ¿usted sabe mucho de volcanes? En el Nevado de Toluca, ¿qué minerales tienen los dos lagos? No te escuché, a ver otra vez. Eh, en el Nevado de Toluca, ¿qué minerales tienen los dos lagos? Los dos lagos. Ajá. Minerales de los dos lagos. Más bien se referiría a elementos químicos, ¿no? Si de alguna manera desconozco esa parte, ¿qué tipo de elementos químicos pueda tener el lago del, del Nevado de Toluca? Porque no estoy enfocada en esa región, pero diferencias químicas comparado con el Chichonal sí debe de tener bastantes debido a que el Nevado de Toluca pues no tiene como tal una manifestación hidrotermal. En el caso del Chichonal sí la tiene, entonces tú puedes tener el ascenso, contaminación de ciertos cationes que están movilizándose a través de ese tipo de agua. George Paz nos pregunta, ¿a qué se debe el aumento tan marcado en el nivel del lago? Tiene que ver con la cantidad de lluvia que se ve. Laura Hernández Alcántara nos dice, felicidades ingeniera Silvia. Dayan Díaz nos comenta, geológicamente, ¿qué incógnitas o enigmas quedan por resolver en el volcán El Chichonal? Híjoles, pues incógnitas hay muchísimas, porque una de ellas
Si te quieres ir a la parte estructural, la tectónica, yo les mencionaba en un inicio esa fractura de Tehuantepec. Los geofísicos, bueno, no muchos se han metido a estudiar esa parte, se han encontrado anomalías por debajo del Chichón. Entonces podríamos investigar si sí realmente esa fractura de Tehuantepec está sobre o se encuentra por debajo del Chichón y de alguna manera cómo te estaría afectando ese fracturamiento a los procesos magmáticos que hay en el interior. Probablemente otra pregunta sería que en el volcán, no lo mencioné, ¿no? Pero está muy enriquecido en potasio, está muy enriquecido en azufre, y también ahí tienen muchas teorías, todavía no hay nada concluyente de determinar de dónde proviene ese enriquecimiento como tal. La otra es complementar toda la descripción de la columna estratigráfica, como ya vimos, solamente mencioné las 4 últimas erupciones y de ahí en fuera no sabemos nada más, lo único que sabemos es su datación. Entonces, dentro de cuando tú quieres hacer un mapa de peligros o reducir el riesgo en caso de una erupción, tú tienes que saber más o menos cómo es el comportamiento de ese volcán para poder predecir qué es lo que puedes esperar. Entonces hay mucho por donde. Esas serían como las más generales, ¿no?, que podría mencionar en este momento. Puedes hacer isotopía, ¿no?, que es algo, una herramienta también como más exacta para ver de dónde provienen estos magmas. O sea, hay muchas áreas, ¿no? También hago comercial, quien quiera, adelante, puede hacer una tesis. Airam Gaby Alcántara nos comenta, muy interesante, saludos, ingeniera Silvia Sánchez. Gracias. Joseph Chávez, profesora, las mezclas de magmas en determinados momentos pueden ser las responsables de que el sistema entre en erupción o del material piroclástico predominante. Repíteme la primera parte. Las mezclas de magma en determinados momentos pueden ser las responsables de que el sistema entre en erupción o del material piroclástico predominante. Ok. Sí. En este caso, por ejemplo, la de 900 años, estamos considerando, bueno, en el caso, no la de 900 años, el Chichón tiene la característica de que ha sufrido infinidad de recargas, ¿no? Y estas recargas sí te pueden disparar una erupción volcánica. ¿Por qué? Porque tú tienes, si esa inyección de magma es mucho más caliente y tiene mayor contenido de volátiles, te puede alterar el sistema y generar una erupción. Gracias. Miguel Ángel Pesaro nos pregunta, ¿actualmente se puede subir al cráter del Chichonal o está restringida su visita? Mira, pues lo que nos dicen, ¿no?, a los mexicanos, no subas, ¿no? No subas, pero sí subimos. No está restringido, como tal no está restringido, pero sí Protección Civil lo que te ha dicho hasta el momento es, bueno, si no tienes a nada que ir, pues de preferencia no vayas. Aquí el único inconveniente que yo le veo es de que sí ha tenido una mayor manifestación de CO2. Entonces, muchas de las personas lo que han hecho es a veces quedarse a acampar en la parte del Soma. Entonces, sabemos que el CO2 no se puede quedar abajo y tú no lo hueles. El problema es de que te puede ahí dar algo debido, y sí se ha presentado casos en algunas personas, ¿no? Bueno, por comunicado de la misma población que te dice, ¿no?, de recomendación. A lo mejor y sí puedes subir, pero de preferencia no te quedes ahí arriba. Gracias. Dayan
días, dice, a experiencia propia, se pudo ver que el lago cratérico se iluminó. ¿A qué se podría deber? ¿El lago cratérico qué, perdón? Dice, a experiencia propia, se pudo ver que el lago cratérico se iluminó. ¿A qué se podría deber? ¿Se iluminó? Se iluminó. Ay, Mm, ¿de qué Creo se, que de qué se iluminó? tal vez la coloración. Sí, y bueno, es que los cambios que sufre el volcán, les repito, o sea, eso sí lo tienen estudiados, principalmente esta persona que le digo, Dimitri, eh, pues analiza los cationes, ¿no? De esos, de ese hidrotermalismo que se genera. Pero, pues desconozco esa parte de la luz, ¿no? O no sé a qué se refiere. Leslie Mendoza Montaño nos comenta, dice, buenas tardes, profesora, excelente ponencia. Tengo una duda. Cuando explicó la petrología, mencionó que las coronas que tenían los antíboles se debía a la inestabilidad. ¿Qué es lo que provoca la inestabilidad? Ah, ok. Esa es una de las preguntas que estamos tratando de resolver. ¿Qué es lo que provoca esa inestabilidad? Pero sí te podría contestar en este momento. En este caso, tenemos la presencia por el estudio que estamos haciendo en las plagioclasas, ya nada más nos falta corroborarlo con los antíboles, es esa inyección de nuevo magma con composición a lo mejor no tan variada, pero sí que viene con una temperatura mayor. Entonces, si tú tienes en el sistema fases mineralógicas que ya se están formando, ¿no? Se están nutriendo a partir de los elementos que hay en la matriz, imagínate cuando venga un material más caliente, te va a generar esa inestabilidad alrededor de ese cristal. ¿Por qué? Porque las condiciones ya no son las adecuadas a las cuales se estaba formando ese nuevo mineral. Entonces aquí nosotros tenemos esos anfíboles rodeados principalmente por una fase mineralógica de mayor temperatura, en este caso los clinopiroxenos. Muchas gracias. En el chat, Fabián Díaz nos comenta que lo de la iluminación dice que fue como una especie de luminiscencia marina. El evento se percató por la madrugada. Ay, no sé, lo voy a averiguar. No lo vi. Eh, También yo tengo una pregunta. Hace como una semana, o creo que un poco más, se registraron movimientos sísmicos. ¿Cuál sería el riesgo real de, en esa zona que existen esos movimientos cerca del volcán? Ok, mira, como son de lo que han publicado el Comité Científico del Instituto de Geofísica de la UNAM, del CENAPRED, ¿no? Que son los ahorita encargados de estudiar o están en ese monitoreo y que ya pusieron todo, o están tratando, no sé si ya la pusieron, hasta donde yo me quedé, creo que ya la han puesto, una serie de redes sísmicas alrededor del volcán, en las diferentes poblaciones, tratando de ubicar todos los sectores. Están encontrando sismos, pues no son tan grandes, un sismo de 3.5. Hasta el momento, lo que ellos están tratando de localizar o de averiguar es de si están asociados al ascenso de magma, es decir, a la formación o el fracturamiento de ese ascenso del magma que pudiera generarnos una erupción. ¿Cuál es el peligro? Bueno, antes de continuar con esa parte, también tenemos que tomar en cuenta que toda esa región es una zona muy fracturada, tenemos fallas inversas normales de movimientos laterales activos. Entonces, pues por eso se tienen estas dos hipótesis, ¿no? Si están asociados al fracturamiento, si solamente es movimiento de las fallas, o si sí realmente es al ascenso del magma que
te puede estar fracturando la roca durante ese ascenso. Pero bueno, eso no solamente lo podemos ver con la parte sísmica, por eso ya se está tratando de hacer el análisis de deformación, se están tomando ya muestras de agua, muestras de gases, para ver ciertos elementos o concentraciones de elementos químicos que te pudieran también ayudar a corroborar que el volcán está entrando en erupción. Pero hay que recordar que de acuerdo a la columna estratigráfica, no lo mencioné tampoco, se tiene un periodo de retorno de acuerdo a esa historia entre 100 a 600 años, pero no hay que, tampoco hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Porque es un volcán activo, a pesar de que es origen en 1982. ¿Cuál es el riesgo de esos sismos? Son sismos muy, muy bajitos, entonces realmente no. Creo que hizo más el sismo del 2017, si no me recuerdo, ahí en Chiapas. Ese sismo sí hizo más, pero depende mucho de las pendientes de los lugares. Muchas gracias. César Vadillo Román nos comenta, soy tu fan, profesor. Gracias. Muchas gracias por su participación en nuestro ciclo de conferencias. A continuación, mi compañera María del Pilar dará lectura de su reconocimiento. En el Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ecomán, Ciencias de la Tierra, le otorga la OPEG el reconocimiento a Ingeniera Silvia Sánchez Gómez por su brillante ponencia por el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso, titulado Conociendo el Volcán Chichonal, el día 12 de febrero de 2021, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana con la gran ponencia impartida nuevamente por el ingeniero Gabriel Adrián Hernández de la Rosa, quien nos dará una ponencia titulada Implementación de la proyección local transversa del Mercador, LTM y el plano topográfico local, PTL, en el control de obras subterráneas. Muchas gracias por todos y los esperamos mañana. Muchas gracias.